Bien, hermanos, ¿cómo están? Buenas noches. Este sábado especial que seguimos en semana de conferencia. Vamos a abordar hoy día un tema, por cierto, bastante amplio y también polémico. Por favor, acompáñenme en oración, amado hermano. Oramos. Señor, gran Dios, te pedimos de una forma muy especial que nos ilumines, por favor, que nos des sabiduría, suple la carencia de este predicador, concede al que me escucha sabiduría, discernimiento, para que pueda aplicar las verdades de tu palabra a esta cultura, a su vida misma, a su desempeño cristiano, a su desempeño familiar, a su desempeño vocacional. Y que todo sea para tu gloria, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, el caballo de Troya. Vamos a leer por favor Efesios 4, versículo 7 en adelante. Dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Dios. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Pablo le está hablando a un grupo de personas que son como niños, aún en medio de esta iglesia, que son dominados por el deseo de novedades y están a merced de la última moda de la religión. Sigue siendo el apóstol Pablo. Por estratagemas de hombres, son engañados por estratagemas de hombres que para engañar, ¿qué hacen? Emplean con astucia las artimañas del error. Usan no el error, sino que el error es camuflado, es inflado, y eso es lo que usan estos hombres perversos para engañar a aquellos que no están creciendo en la medida que están siendo instruidos por los medios de gracia que Dios ha dado a la iglesia, que son los maestros pastores, y están siendo engañados por estos hombres que están insertando el error en medio de nuestra cultura, en medio de la iglesia. Dice el apóstol Pablo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para la edificación en amor. Esto pues, digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Eso es lo que dice el apóstol Pablo, duras palabras para un grupo de personas que son seducidos por el error. ¿Por qué? Porque están buscando novedades y no están anclados en el amor. Amados hermanos, permítame hacer una introducción para poder guiarlos hacia los puntos que me interesa hoy abordar con usted. Y por supuesto que no lo hacemos desde una perspectiva economista ni jurídica, sino que estamos aquí como hombres de Dios, como pastores, para poder dar unas respuestas bíblicas y para poder canalizar estas cosas, estas ideologías
que estamos hoy expuestos bajo la lupa de la Escritura. Ese es nuestro fin y creo yo el corazón de esta conferencia. No es hacer una propaganda de algún partido, de alguna inclinación política, de alguna ideología. Es poner en énfasis y en gloria la cosmovisión bíblica cristiana. Eso es, hermano, nuestro fin. Amados hermanos, alguien ya puede estar pensando, pastor, a todo esto, estos temas que hemos visto, ¿de qué nos sirven? ¿Son importantes para nuestra vida piadosa? Amado hermano, déjame decirte que sí. Los temas que hasta acá se ha venido viendo no son meramente una ocurrencia académica para conocer un poco más, no, mi hermano. El cristiano debe entender algo. El cristianismo no es una religión meramente, es una cosmovisión. La Escritura, mediante los hombres inspirados por Dios, cuando han predicado el Evangelio, no lo han hecho al vacío, lo han hecho en una cultura. Pablo, hablándole a los corintios, a una cultura con sus propios quehaceres y ataques ideológicos de la época, o a los colosenses, o a los filipenses, o mira los evangelios, por ejemplo, Mateo, hacia los judíos va dirigido, Lucas le escribe a la cultura griega, Juan le escribe a una cultura eclesiástica a la iglesia. Hermanos, la palabra de Dios nunca va al vacío, es insertada, es enseñada para combatir con la verdad lo que está afectando a la cultura. Así que vamos, hermanos, estos temas sí son importantes. Déjenme introducir, por favor, un poquito a nivel histórico para poder llevarlos al punto que yo quiero hoy abordar con ustedes. Y un poquito citando lo que se vio la semana pasada y la antepasada, acerca de el peso de los partidos. Cada partido, cada inclinación ideológica política trae consigo unas convicciones. Cuando hablamos nosotros, hermanos, de la división de la política entre la izquierda y la derecha, debemos recordar que esa división que se genera fue en un principio, se inicia en el Parlamento británico. Cuando vemos en Inglaterra, y un poquito haciendo de historia, había ideólogos políticos que se sentaban por un lado derecho y del otro bando se sentaba en el lado izquierdo. En Inglaterra comenzó esa división entre los llamados conservadores, que siempre se sentaban en el lado derecho, y por otro lado estaban los que más adelante iban a ser el Partido Laborista, que se sentaba en el lado izquierdo. Entonces ahí comienza en Europa una discusión entre la política de izquierda y la política de derecha. Toda esta discusión tenía que ver con la relación que tenía el individuo con el Estado. Es de eso que se trataba la diferencia entre estos dos bandos. La izquierda siempre ha propugnado por una mayor dependencia del individuo con el Estado. Es decir, un Estado grande que pueda atender toda necesidad de los individuos. En cambio, la derecha, por su parte, siempre ha propugnado por un Estado más pequeño, ¿verdad? Un Estado menos burocrático, un individuo menos dependiente del Estado. Y esto implica muchas cosas, hermano. Una de ellas, una reducción de impuestos sobre cargas impositivas. Esto que acabo de decir es en cuanto a la parte económica. En cuanto a la parte política, las cosas, sí, hermano, han evolucionado, han venido cambiando. Esta diferencia entre derecha e izquierda dejó de ser notoria, dejó de verse las diferencias que hoy se pueden percibir, pero en una época, hermano, dejó de ser notoria. Y tiene que ver eso con el colapso de la Unión Soviética. Pero hoy en día ha vuelto a cobrar vigencia con ideas nuevas, sobre todo de parte de la izquierda, ideas nuevas que la izquierda ha asumido provenientes de la ideología de género y también de algunas del secularismo y del posmodernismo.
Ahora, hermano, atendiendo a la filosofía económica política de la izquierda, ya vimos en la anterior conferencia que está claro que el Estado no está llamado a convertirse en un padre de la economía, no está llamado a intervenir en todos los procesos económicos. ¿Por qué? Porque probado está que históricamente esto ha sido fallido, ¿verdad? Miremos, por ejemplo, la Revolución Rusa. Miremos todos la historia en Latinoamérica que tiene que ver con gobiernos de izquierda. Gobiernos de izquierda que se han venido instalando y han tratado de construir un Estado basado en la eliminación de la propiedad privada, en la intervención del Estado en todas las áreas de la vida. Salud, economía, educación, y ha probado ser fallido. Para muestra un botón, el ejemplo de la Unión Soviética. Su fracaso, ¿por qué se da fracaso? Porque la economía no se podía sostener. ¿Y por qué no se podía sostener? Porque la economía en un Estado socialista, como hemos visto en las conferencias anteriores, parte de premisas filosóficas equivocadas, mi hermano. ¿Cuál? El pensamiento es este: el hombre es fundamentalmente bueno. El hombre está siendo explotado por una maquinaria capitalista, pero si el Estado y la fuerza de la revolución logra rescatar a este hombre y crea igualdad, o sea, el egalitarianismo, la igualdad en todo, se acaban los problemas en este mundo. Ese es el pensamiento. Es una falsa premisa. Porque lo que se ha visto en la práctica, finalmente, en la aplicación de este modelo, es que sí, ha habido egalitarianismo, igualdad, pero en la pobreza. Normalmente los estados socialistas terminan empobreciendo a todo el mundo. Esta premisa, entonces, es equivocada. Nosotros, como creyentes, hermanos, sabemos que el hombre no es intrínsecamente bueno. La naturaleza del hombre caído, del hombre natural, es egocentrista. El hombre no es bueno. Partir de esa premisa de un hombre bueno siendo aplastado por un régimen capitalista opresor no es un buen punto de inicio. La Biblia presenta al hombre no solo como un ser pecador, que se revela de constante contra la ley de Dios, sino que también como alguien que no puede ni quiere cambiar la condición en la que se encuentra. El apóstol Pablo le escribe a los Romanos 3, versículo 10 al 12, y ahí afirma que en el mundo entero no hay un solo hombre que sea justo, ni uno solo que entienda, ni uno solo que busque a Dios. Leamos Romanos 3, 10 al 12. Como está escrito, dice el apóstol Pablo, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Muchas personas buscan cosas que tendemos a asociarlas con Dios. Por ejemplo, buscan la paz interior, buscan la felicidad, pero ningún ser humano busca al Dios de la Biblia por su propia inclinación natural, porque venimos al mundo, dice la Biblia en Efesios 2:1, espiritualmente muerto. Dice el apóstol Pablo, y Él os dio vida a vosotros. ¿Cuándo? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esa es la condición natural del hombre. El hombre no es bueno intrínsecamente. Ahora bien, hermano, vemos en la Escritura también que la Escritura promueve la propiedad privada. La Escritura promueve un sistema de respeto a la propiedad privada, al esfuerzo privado,
promueve la meritocracia, promueve el respeto al culto público, promueve la importancia de la familia, la importancia de la vida, la cual, y escucha bien mis términos, la cual, esto es lo que promueve la Biblia, lo cual el conservadurismo de derecha es la que se acerca más a esta cosmovisión. La Biblia promueve las aplicaciones de la ley moral de Dios y constituye a la Escritura como la norma autoritativa, la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y de salvación. Sin embargo, hermanos, también vemos que la Biblia, hemos visto ya en un tema anterior, enseña que el Estado tiene un aspecto de misericordia y debe ocuparse de la justicia. Eso hemos visto, hermanos, en conferencias anteriores. Ahora, para que no me saque de contexto, pastor, está diciendo que la Biblia entonces se inclina por los partidos de derecha. Esa pregunta me la han hecho varias veces. Pastor, ¿está usted diciendo entonces que la Escritura se inclina por los partidos de derecha? No. La Biblia se inclina por la autoridad de Dios. Y la Biblia contiene sus propias enseñanzas aplicables a la política. Ni Dios, ni Jesucristo, ni el Espíritu Santo, ni las Escrituras o son de derecha o son de izquierda. Dios es un Dios de autoridad. Y ese Dios ha trazado una enseñanza en su palabra. ¿Y qué nos enseña la Escritura entonces que se puede aplicar al ámbito político y económico de un país? Bueno, como dije recién, la Biblia nos enseña el valor del trabajo individual, la meritocracia, la misericordia del individuo hacia el más necesitado. Nos enseña la virtud del ahorro, por ejemplo, el respeto a los padres, el respeto a la autoridad civil. En Romanos 13, cuando vimos el texto en el primer tema de esta conferencia, ¿qué hemos visto? Que la Biblia expresa que el Estado y sus gobernantes civiles son servidores de Dios. Y dice, para tu bien. Pero si haces lo malo, dice que le temes. Porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Y luego Pablo afirma que por lo cual es necesario estar sujetos, no solamente por la razón del castigo, sino por causa de conciencia. De esta enseñanza que hemos visto en el primer tema, hermanos, se desprende algo. De esta enseñanza acerca del imperio de la ley, se deriva entonces algo que muchas veces no tenemos en cuenta a la hora de votar, que de paso es un tema del pastor Ricardo, que ya va a estar seguramente él abordando esto. Pero de esta enseñanza de Romanos 13 se deriva algo, que la Biblia proclama su favor por el Estado de Derecho, por un Estado de Derecho, no dije derecha, por un Estado de Derecho, donde todos tengamos el derecho a Estado de Derecho. Entonces la Escritura no solamente nos trae enseñanzas económicas, sino que también nos trae aplicaciones para la política, enfocadas en el respeto a la ley, al Estado de Derecho y, ¿por qué no?, a la democracia, sin que esta misma, la democracia, como lo dije en un sermón anterior, se convierta en un ídolo. La democracia fue traída de paso, hermanos, al mundo por los cristianos. ¿Sabía eso, verdad? Fueron los cristianos los primeros en proclamar la necesidad que existiera una separación de poderes. Fueron los cristianos. Hermanos, no podemos decir entonces que el cristianismo sea de izquierda o sea de derecha. Ahora, hermanos, algo sí hay que reconocer. En diferentes fases de la historia, ciertas tendencias cristianas se han enamorado de alguna determinada tendencia política. Ejemplo, la primera que se relacionó con la izquierda fue una rama, no toda,
una rama de la Iglesia Católica. Y cuando empieza a unirse, a incluir pensamientos marxistas a su teología, nace una nueva teología contemporánea llamada la teología de la liberación, donde pretendía incorporar las enseñanzas de la Iglesia a la filosofía marxista. Luego, un sector de la Iglesia evangélica en Estados Unidos, que comenzó a incorporar elementos de la izquierda marxista, desarrolla la llamada teología del evangelio social, por cierto, muy vigente hasta este siglo XXI. Este evangelio social, ¿qué es lo que dice? Propone que Cristo ha venido a cambiar las estructuras sociales y que la iglesia tiene que enfocarse exclusivamente en trabajar con los más necesitados. Y esta enseñanza fue desvirtuada en la práctica. ¿Sabe por qué, hermano? Porque estas iglesias que habían comprado esta ideología se convirtieron en organismos de ayuda benéfica, pero dejaron de hacer lo que está la iglesia llamada, a predicar el evangelio. Ahora bien, hermano, ¿y qué ha pasado en estos últimos 30 años? ¿Qué ha venido pasando en estos últimos 30 años? Después del colapso de la caída del comunismo, de la caída del muro de Berlín, de la desaparición de la Unión Soviética, esa izquierda marxista tuvo que reciclarse. Ahora, necesitaba nuevas causas para que pueda sobrevivir, para que pueda relanzarse. Claro, es que ya no le rendía el cuento, el argumento de la lucha de clases, de su revolución obrera, de la revolución por la igualdad, porque el obrero ya no quería igualdad, quería comprarse un auto nuevo. Ahora el obrero ahora quiere comprarse una mejor casa, una mejor vida, ya no quería igualdad solamente, quería aspirar a algo más el obrero. Así que ese argumento de la lucha de clases ya no le rendía, y aparece la ideología de género, que ya se había, por cierto, enquistado en los centros de poder como la ONU y la Unión Europea, y le da a la izquierda la excusa perfecta para poder relanzarse, para volver a colocarse en el mapa político. Ahora, amado hermano, como la ideología de género, la ideología secular, el liberalismo, el posmodernismo son anticristianas, han sido diseñadas para perseguir a la iglesia, los partidos de izquierda en muchas partes del mundo, ejemplo España, Francia, o acá nomás, el partido en Estados Unidos, el Partido Demócrata en Estados Unidos, se han declarado antidios, anticristianos, anti-iglesia, anti-enseñanza bíblica, antifamilia, antivida, y han empujado, a causa de esta tendencia, a que los ciudadanos cristianos voten por los partidos de derecha. Ahora, hermano, no solo la izquierda ha venido reciclándose usando la ideología de género, sino que busca reciclarse a través de diversos movimientos como el ecologismo, sí, mi hermano, la revolución sexual y otras ideologías que no son menos que satánicas. Amado hermano, el cristianismo es una cosmovisión, no es simplemente una mera religión, no es adaptarse a nuevos hábitos, no es simplemente aprender nuevas doctrinas. Es una cosmovisión, es una forma de ver el mundo, pero con los lentes del Dios, que es el autor de las Escrituras. Y ese Dios tiene una posición clara con respecto a lo que es el ejercicio político. Y en ese sentido, mi hermano, decimos que la derecha y su conservadurismo
es la que se acerca más al cristianismo. No el cristianismo se acerca a la derecha. Es la derecha, en su sector conservador, la que se viene acercando un poco más a los principios cristianos. Eso no quita, como pasa con la izquierda, que mañana la derecha evolucione y empiece a negar los principios cristianos. Pero ahí el creyente, anclado no en la emoción, anclado en la escritura y no en la derecha, tendrá que ser cuidadoso y apoyar los partidos que representen más la cosmovisión bíblica cristiana. Ahora, mi hermano, a todo esto, esta es solamente la introducción nada más. Hermanos, este nuevo marxismo, esta nueva izquierda, para imponer un cambio ideológico, le es necesario comenzar por lograr la modificación del modo de pensar de toda una sociedad. ¿Y cómo lo hace? A través de pequeños cambios que se van dando en la cultura, adueñándose de instituciones en donde de ahí brote el desarrollo de los valores y parámetros culturales. Ejemplo, medios de comunicación, universidades, escuelas. Y ante esta necesidad le es necesario conquistar la conciencia individual. Y para ello, hermano, le es necesario demoler con la religión, con la fe cristiana, con la escritura, con la iglesia, con la filosofía realista, con el sentido común, con la familia, aún con la concepción biológica de la persona. Esta táctica que utiliza es muy precisa, es muy paciente, cambia el lenguaje para que podamos nosotros ver una realidad de forma trastocada, bombardea la opinión pública, usa las escuelas. Tus hijos, amado hermano, yo soy docente, tus hijos están sometiéndose a esta filosofía. Padres, mucho cuidado, apoyen, instrumenten a sus hijos para que puedan responder ante esta avasallada cultural. Finalmente, muchos aceptan los términos que propone y terminan reconociendo que no están mal. Yo hoy quiero abordar de todas estas cuestiones que están atacando y que nueva izquierda de una forma soterrada está introduciendo, de ahí el tema el caballo de Troya, de forma soterrada. Hay mucho para hablar, pero yo he pedido al Señor luz y he pedido buscar para poder con ustedes abordar 2 puntos nada más. Yo sé que todos son importantes y necesarios de entender. Ideología de género, aborto y todo lo que conlleva eso. Pero quiero tocar 2 puntos hoy, amado hermano. ¿Cuál es ese ataque soterrado usando la ideología del medio ambiente, el ecologismo? Ya vas a ver que, pastor, ¿tiene algo malo? Ya vas a ver por qué. Y lo que es la eutanasia, de forma indirecta, el aborto. Sé que se ha hablado mucho de ideología de género y de aborto. Puedes tener alguna información, pero poco se habla de estas 2 corrientes. Y es mi intención hoy abrir con ustedes un campo de reconocimiento acerca de cómo está atacando esto a la gloria de Dios. Estas ideologías están atentando contra la gloria de Dios, contra la imagen de Dios. ¿Qué tiene que ver, pastor, el ecologismo? ¿Cómo así usted se atreve a decir que este nuevo marxismo reciclado soterradamente está atacando usando la ideología ecológica, el medio ambiente? Hermanos, la mayor parte de los ambientalistas, y me toca de cerca muchas veces ver esta realidad. Yo he estudiado ingeniería de minas, así que en mi desempeño he tenido que lidiar con muchos ambientalistas. La mayor parte de los ambientalistas dan por sentado que el universo, esto es lo que piensan, es producto de la evolución.
y que la tierra tiene un propósito. Ellos plantean algo así como la igualdad entre la criatura y el medio ambiente. Y esto, hermanos, si es que no lo sabías, es una ideología atea, naturalista y ilozoísta. Son tres cosas que se conjugan aquí: ateísmo, naturalismo e ilozoísmo. La naturaleza en sí misma, hermano, desde la perspectiva cristiana, la naturaleza en sí mismo, per se, no tiene un propósito. ¿Cómo, pastor, así? Si tuviera en sí misma, me refiero, en sí misma un propósito, entonces tendría conciencia. Pero la naturaleza no tiene conciencia. Más bien obedece a lo que Dios mismo ha establecido que ocurre en ella. Todo lo que Dios ha establecido que ocurra en la naturaleza está ocurriendo. Entonces, acá hay un peligro. Repito, la naturaleza no tiene en sí mismo conciencia. No es una criatura, ser viva. Pero cuando se le empieza a atribuir conciencia a la naturaleza, por ejemplo, cuando decimos la madre naturaleza, estamos asignando conciencia. O por ahí se dice la naturaleza es sabia, o está herida, o está molesta, o está sufriendo. Estamos dándole conciencia a la naturaleza. Estamos entrando en un tipo de ideología pagana, como el naturalismo. Es decir que todo es natural y no hay nada sobrenatural. O estamos cayendo en el ilozoísmo. ¿Qué significa esto, pastor? Ellos piensan que la materia tiene vida en sí mismo. No hace falta un Dios divino que provea nada. La materia tiene vida en sí mismo. Eso es lo que predica el ilozoísmo. Básicamente, amado hermano, estos hombres que pregonan esta ideología asumen que la naturaleza es su Dios y la tierra el objeto a adorar. La pregunta es, ¿qué debe hacer el cristiano? ¿Cuál es su lugar ante esta severa confusión que parece inofensiva? ¿Cuál es su lugar del cristiano ante esta confusión? Es necesario, hermanos, que sepamos que nuestro llamado, a pesar del pecado, es a fructificar, a multiplicar, a llenar la tierra y sojuzgarla. Ese fue el llamado al hombre. A pesar del pecado, Dios le dio ese llamado. Hermanos, si no podemos temer ante esta realidad, a aquel falso concepto de la sobrepoblación, que es una bandera, es un caballo de batalla del ecologismo, la sobrepoblación. Mira, hermano, y te digo con datos científicos, yo enseño ciencia, somos alrededor de 7.000 millones de personas, ¿ok? Todos cabemos en el estado de Texas, en Estados Unidos, y aún sobra espacio. Los 7.000 millones cabemos en un estado y aún sobra espacio. No temas ante esta falsa noción de la cual se aprovechan muchos hombres perversos para someter la conciencia y el pensamiento de las personas. Amado hermano, el Señor también nos ha mandado a cuidar la tierra. No estoy diciendo que descuides el cuidado ecológico. El Señor también nos ha llamado a cuidar la tierra hasta que Él regrese. No hay que ser irresponsables con el cuidado de la tierra, hay que ser cuidadosos. Pero hermano, ¿qué hace un cristiano ante esta avasallada ideológica? Debemos hacer una apologética correcta frente a la falsa filosofía ambientalista en defensa de nuestra fe en el Señor, pero debe ser una apologética consistente, es decir, que sepamos lo que estamos hablando, hermano. Yo te pregunto, ¿usted ha leído sobre el cambio climático?
¿Usted lo ha comparado con lo que dice la Biblia? No, pastor, pero eso no interesa. ¿Está seguro? Hágalo, hermano. Documéntese, hágalo, léalo, es necesario. Y muestre usted el resultado del pecado y la maldad. Y que entiendan de una vez que el mundo va a ser destruido. Sí, esta tierra que tanto adoramos muchos, esto que adoramos como naturaleza, que lo hemos puesto a nivel casi de la misma creación, este mundo va a ser destruido, sí, pero no por el hombre, por la acción de Dios cuando venga Él mismo a castigar el pecado. Por favor, busca Apocalipsis, capítulo 21. Vamos a leer ahí algunos textos, solamente para que veas esta realidad. Versículo 1 dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Más adelante nos va a decir que ya no habrá mar, sino ríos, y nos da luces de cómo será ese nuevo cielo, esa nueva tierra, amado hermano, y todos son figuras literarias que apuntan y que se usa para hablar de la perfección de ese medio ambiente, de la perfección de ese ambiente, en aquel lugar. Amado hermano, escúchate por favor, esta tierra preciosa, que nos encanta por cierto y la cuidamos, pero no la adoramos, esta tierra preciosa en la que vivimos no es un lugar adecuado para que habitemos en la eternidad con nuestro Señor Jesucristo. Y el asunto va más allá de la estética, de la, contaminación ambiental. El tema es el pecado. El tema es el pecado. Nuestro mundo será destruido por causa del pecado, no del cambio ambiental, no del globalismo. Va a ser destruido por causa del pecado y será restaurado. Los cielos y la tierra, tal como lo conocemos ahora, pasarán y la tierra será transformada como nunca antes. Esa es la cosmovisión bíblica. De manera que no adoramos la tierra. Pero ¿qué está pasando hoy en día? Esta nueva izquierda usa el ecologismo. Muchos no lo perciben. Y están quitando el foco de la adoración del hombre en vez de Dios, enfocándose en la naturaleza, en el medio ambiente, en la tierra, en lo que provee la tierra, cuando entendemos que todo viene de la mano providencial de Dios. Si Dios decide no hay lluvias, hermano, este medio ambiente, la tierra, el suelo, no tendría cosecha. No es la Pachamama, no es la Madre Tierra, es el Dios soberano y todopoderoso que sustenta la vida. Hermanos, mucho cuidado con eso. Y segunda cosa, en el tiempo que me queda, segunda ideología perversa que está hoy atacando duramente y progresivamente y que va a crecer, es la eutanasia. Es la eutanasia. Mira, hermano, yo sé que es un tema difícil. Yo sé que es un tema complejo. Tanto el aborto como la eutanasia están relacionados. ¿Por qué, pastor? Porque tienen que ver con temas de la vida. El aborto trastoca la creación de Dios. El aborto la trastoca, atenta contra la vida humana en el vientre de una mujer. De igual manera, la eutanasia también trastoca la creación de Dios, porque atenta contra la vida en el hecho de muerte de un individuo. El aborto, entonces, la eutanasia, la pena de muerte, representan un gran desafío para la fe cristiana en este siglo presente. Hermano, todos los siglos se presentan desafíos para la iglesia.
Repito, la predicación del Evangelio, de la Escritura, de la ley de Dios, no es al vacío, es a una cultura. Mira los credos, cómo la iglesia históricamente ha buscado defender la fe ante ataques ideológicos. Se han levantado el credo apostólico para defender una fe ante la Trinidad, ante el deísmo. Se levantan artículos de fe. Siempre, todos los siglos han presentado, hermano, una batalla ideológica, cultural. Y el siglo XXI, que es tu siglo y mi siglo, hermano, ninguno de nosotros va a pasar este siglo, salvo vivas más de 100 años. Este es nuestro siglo. Este es tu siglo. Este es mi siglo. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? Vamos a dejar simplemente que estas ideologías avasallen nuestra cultura y trastoquen nuestras convicciones, afecten a nuestros hijos. No, mi hermano. Así que es un desafío para los cristianos en este siglo presente, la búsqueda de respuestas adecuadas. Hermanos, respuestas serias, respuestas contundentes por parte de la iglesia debe ser uno de los mayores empeños en todos los creyentes interesados en la defensa de la fe cristiana. Ah, no, pastor, eso es para los pastores nomás. No, mi hermano, tú eres cristiano, tienes un llamado como iglesia, ser columna y baluarte de la verdad. Y en nuestro campo le hablo a los pastores y maestros, líderes. Fue triste ver cómo cuando empezó a minarnos la ideología de género, no tenían respuesta muchos pastores, ni sabían de qué trataba esto. Hermanos pastores, líderes, maestros, en nuestro campo ministerial, en cualquier momento, los pastores nos podemos ver sorprendidos por cualquiera de estos casos de eutanasia, de pena de muerte. Y hay que estar preparados para dar respuestas acertadas, pero sobre todo fundamentadas en las Escrituras. No se extrañen que en cualquier momento llegue un miembro o un hermano que congrega en las iglesias y pregunte: pastor, ¿qué opina usted si el pariente mío que está sufriendo, queremos desenchufarlo de aquella máquina que está en su vida? ¿Qué hacemos ahí? O pastor, ¿sabe qué? Mi primo, mi hermano, yo mismo estoy pensando, porque sufro tanto, practicar la eutanasia. ¿Qué vamos a responder? Hermanos, la presión de usar la eutanasia está creciendo. En un mensaje de un gobernador californiano, Richard Lang, él decía lo siguiente: los ancianos, escucha esto, hermano, mira el pensamiento, los ancianos deben morir apoyando la eutanasia. ¿Para qué? Para dejar lugar para los jóvenes que no pueden costearse una ayuda médica necesaria. La eutanasia, esto atenta contra la sociedad y es un atentado directo contra la imagen de Dios. Como la gente ahora vive más tiempo, ha habido un aumento costoso de los tratamientos, de la medicina. La presión por practicar la eutanasia como una solución, escucha, hermano, será fuertísima en estas últimas décadas. Se van a multiplicar el uso de estos métodos. Es ahí donde la iglesia debe enseñar. Ahora bien, surge una pregunta, ¿verdad? Natural. ¿Qué debemos opinar los cristianos acerca de la eutanasia? O, mejor dicho, el suicidio asistido por un médico, o el mal llamado la muerte con dignidad, ¿no? Dije al principio que una de las tácticas es someter el lenguaje. Mira, hermano, el lenguaje es la expresión de tus pensamientos. Cuando alguien tuerce el lenguaje, tuerce cómo piensan las personas. Y si logra, en este punto, torcer el contenido léxico para suavizar el pecado, hermano, muchos van a terminar aceptando esta actividad. Muchos terminan aceptando el aborto porque se suavizan los términos.
¿Qué de malo, dicen algunos, tiene la interrupción del embarazo? Es aborto, amigo, es homicidio, es un atentado contra la vida, contra la imagen de Dios. No es una interrupción, pero se ha cambiado el lenguaje. En vez de matrimonio, hoy se usa el término pareja. Así como hay parejas homosexuales, hay también parejas heterosexuales. Ya a nadie le sorprende el término pareja. Han reemplazado el término matrimonio por vida en pareja. Y da igual si es pareja homosexual o heterosexual. Miren que es importante atender cómo el lenguaje está siendo mal usado hoy en día para atentar contra la conciencia. Así que, hermanos, ¿qué debemos opinar los cristianos acerca de la eutanasia? Ya sea que la vida se encuentre dentro del vientre de una madre o una persona que se encuentre en su lecho de muerte, las dos, ambas vidas tienen un infinito valor para Dios. ¿Por qué, pastor? Porque ambas vidas llevan la imagen de Dios. Ambos llevan la imagen de Dios. Definamos la eutanasia para poder abordarlo bíblicamente, hermanos, para que podamos todos entender de qué estoy hablando. Eutanasia viene de dos términos, eu y tánatos. Eu, bueno, nuevo, mejorado. Muerte es tánatos, una buena muerte. Esa es la idea, la falsa idea. Eutanasia, una buena muerte. Hermano, en todo sentido se ha definido la eutanasia como una buena muerte. Hoy en día se asocia ese lenguaje para tratar de suavizar una realidad de la muerte. Es decir, tratar a la muerte con dignidad. Ese es el lema. Muere con dignidad. ¿Para qué sufrir? ¿Para qué endeudar a los parientes? Mejor muere con dignidad. Ya no es productivo, está sufriendo. Ya ven acá que te ayudamos, muere con dignidad. La eutanasia, entonces, en sus propios términos, se enfoca o se está enfocando en establecer constitucionalmente el derecho de los seres humanos de morir de la manera que ellos quieran, de la manera como ellos deseen. Si quieres morir con música, te ponen música. Si quieres morir en un entorno que tú jamás visitaste, te lo pintan, te lo ambientan y vas a morir en Haití, vas a morir en Hawái, como tú quieras. El hombre está pugnando para que se establezca jurídicamente, hermanos, el derecho del ser humano a elegir el día y la manera y cómo desean ellos morir. La eutanasia entonces está buscando que los seres humanos determinen la forma en la que ellos desean morir. Ahora, otro enfoque de la eutanasia, en sus propios términos, en los términos que se define hoy la eutanasia, es que estamos atendiendo al individuo con misericordia, con dignidad, ¿no? Por ejemplo, un enfermo terminal recurre a este servicio para morir dignamente. Un suicidio asistido, hermano, finalmente es suicidio y todo suicidio atenta contra la imagen de Dios. El concepto de eutanasia involucra varios métodos que se están usando para que se quite la vida de un individuo. Puede ser voluntaria, uno mismo puede decidir, puede ser involuntaria. Esto va a depender de que si el paciente pide la muerte, o sea, en un rol activo, él mismo decide, puede ser activo o pasivo, dependiendo de qué método se esté usando para que le dé fin a esa vida. La eutanasia pasiva involucra, por ejemplo, simplemente que el cuerpo muera por medios naturales sin intervención. Es decir, decidimos a alguien que requiere no conectar a ese paciente a una máquina artificial. Eso es de forma pasiva la eutanasia. En cambio, la activa ya es tomar decisión activa, es tomar la vida de un ser querido, remover el equipo que lo sostiene en vida para así provocar la muerte. O sea, participamos de forma activa en conseguir la muerte de un individuo. Y aquí se definen, hermanos, dos tipos de eutanasia, la directa y la indirecta. Una tiene que ver con el rol del paciente, que muere
de una acción específica. Es un suicidio asistido por un médico. El médico, por ejemplo, le da a un paciente el medicamento, el fármaco, para que termine con su vida. Un ejemplo muy cercano fue el caso, por ejemplo, de Yad Kevorkian. Este médico, Yad Kevorkian, se ganó el apodo de Doctor Muerte. Él mismo proclama que ayudó a más de 150 enfermos terminales a suicidarse. Él ideó una máquina, una furgoneta, venía un enfermo terminal y moría en la parte trasera. Él creó una máquina para cada quien que desee acabar con su vida, se inyecte un fármaco, un narcótico y quede ahí. El famoso Doctor Muerte, Yad Kevorkian, fue un activista del derecho a morir. Ahora, hermano, un creyente tiene un enfoque diferente. ¿Cuál es el enfoque cristiano? Para poder dar respuesta hay que pensar cuál es el enfoque correcto acerca de la muerte. Un creyente tiene un enfoque diferente de la muerte a la que tiene un inconverso, un incrédulo. La muerte en las Escrituras es un juicio de Dios. Es un juicio de Dios. No es una elección personal, bajo ningún sentido. La muerte en la Escritura es un juicio de Dios sobre el pecado. ¿Qué le dijo Dios a Adán? Si tú incumples esto, ciertamente morirás. Génesis 2 y 3 nos narra esta historia. El hombre estaba destinado para no morir, pero a causa del pecado sus días fueron acortados. Y es cuando el hombre ahí experimenta la muerte física. Muerte espiritual, el desarraigo de Dios ante el hombre a causa del pecado. Eso derivó que Adán luego muera físicamente. Por lo tanto, a raíz de esto, hermano, la muerte ganó autoridad sobre el hombre. A raíz del pecado se introduce la muerte y gana autoridad sobre el hombre. Pero, hermanos, vemos nosotros en las Escrituras de una forma gloriosa que la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo conquistó la muerte. Cristo conquistó la muerte en su resurrección. Ahora, el creyente no debe temerle a la muerte. Aunque alguien puede morir físicamente, no es permanente porque tenemos la promesa de la resurrección. Primera los Corintios 15 habla ampliamente de esto. Versículo 54 dice Pablo: y cuando esto, nuestro cuerpo incorruptible, se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Así que el creyente no debe temerle a la muerte. Por el contrario, ve la muerte para él como significación de una relación directa y personal con su Dios. En esta vida nos deleitamos de tener una relación con Dios, pero la muerte para el cristiano significa una relación directa y personal con su Señor. Así que, hermanos, ante la perspectiva de la muerte, ante la posibilidad de la muerte, el creyente debe enfrentarlo con una perspectiva escritural. Por ejemplo, la del apóstol Pablo. ¿Qué es lo que dice Pablo? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora, esto no significa obviamente que, como dijo Pablo, que es ganancia el morir, vamos a correr a querer morir, a quitarse la vida, de ninguna manera. Pero cuando la muerte toca nuestras puertas, de la manera como Dios lo ha determinado, porque Él es soberano, es una ganancia para el creyente. Vamos a una eternidad con nuestro Señor. La muerte entonces significa estar con Jesucristo y terminar con todas las luchas, tanto físicas como espirituales.
Entonces, la Biblia enseña que cada persona, creyente y no creyente, es digna de respeto. Siempre, siempre, siempre es apropiado y éticamente correcto luchar por la vida. Y eso es porque el hombre es creado a imagen y semejanza de Dios. La eutanasia, mi hermano, lo que busca es destruir la imagen de Dios. Y muchas personas están de acuerdo porque dicen, pero pastor, vamos a terminar con el sufrimiento de un ser querido. Y dije que es muy complejo, hermano, esto hay que ver caso a caso, pero una persona, por ejemplo, que sufre de cáncer terminal, está sufriendo, sí, y sabemos eso. Y sabemos las consecuencias dolorosas de esa enfermedad. Y sabemos que es muy difícil para la familia sostener o esperar que esta persona sufra. Y muchos creen que lo más conveniente, creen algunos, acabar con el sufrimiento. ¿Qué dice la escritura del sufrimiento? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cuál es la perspectiva correcta del sufrimiento? Si vamos a las escrituras, vemos que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y al practicar la eutanasia, estamos atentando contra esa imagen. Estamos diciendo, ¿sabes qué, Dios? Yo soy dueño de mi vida. Yo puedo hacer con ella lo que yo quiera. Es un ataque directo a la soberanía de Dios. Nosotros no sabemos el día de nuestra muerte, ni tampoco tenemos potestad para decidirlo. Por eso, practicar la eutanasia es decirle a Dios, no queremos que tú seas soberano. Hermanos, la vida para Dios es sagrada, tiene un alto valor. Rápidamente, por favor, busca Génesis 9, yo lo leo, ¿ya? Versículo 1 en adelante. Dice ahí, en el pacto que hizo Dios con Noé, bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenen la tierra. El temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar. En vuestra mano son entregadas. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, podrían comer ellos. Así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo. Ahora mira esto, el hombre podía comer cualquier animal, dice, cualquier legumbre, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. ¿De qué está hablando aquí el Señor? De la vida humana, la sangre. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. De mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Es un juicio de Dios, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Oh, hermano, la vida humana es sagrada y no debemos menospreciar. Santiago dice aún que es pecado maldecir a tu prójimo, a la vida de tu prójimo. La Biblia afirma el valor intrínseco del ser humano, de la vida del ser humano, sin importar su condición, sin importar su edad. No pregunta la Biblia, ¿es productivo? ¿Ya no puedo hacer nada? ¿Sufre mucho? La vida tiene un valor intrínseco. ¿Y cuál es la implicación de esta cosmovisión bíblica? Que la Biblia define al hombre en términos biológicos, cosa que se está redefiniendo hoy en día. Hoy se define a la persona como un ente que se relaciona, como un ente inteligente, como un ente que produce. Oye, ¿y qué hacemos con alguien que carece de inteligencia? ¿No es persona? ¿Qué hacemos con alguien que tiene una enfermedad, un discapacitado, que no puede producir, que no puede tener una relación? ¿No es persona? Pero se está haciendo eso para decir, el que no es persona, lo invitamos a que dé fin a su vida para dar paso a una mejor generación. Eso es, hermano, satánico. Así que la conclusión directa de esta cosmovisión acerca de la vida es que
definimos a una persona en términos biológicos. Un ser humano es una persona cuya vida comienza al ser concebido. No se define a una persona por su inteligencia, por sus habilidades, por su capacidad de relacionarse y su nivel de producción o cualquier otro criterio. Se define a una persona desde el mismo instante de su concepción. Dios crea la vida, Dios define esta vida, Dios define desde la concepción y sostiene esta vida y Él mismo decide cuándo terminar con esta vida. Terminar la vida de forma asistida o premeditada viola el enfoque bíblico de que le otorga mucho valor a la vida. Hermanos, ¿quién creó la vida? ¿Qué dice Job 3:4? El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. ¿Quién crea la vida? El Señor. Entonces el único que tiene derecho de arrebatar la vida es el mismo que la dio. Ni usted ni yo tenemos la autoridad para quitar una vida humana, la vida de una persona, o negarle el nacimiento en el aborto de una nueva vida. La autoridad sobre la vida es de Dios y entrometerse en esa prerrogativa soberana es querer usurpar la autoridad y la soberanía de Dios. Hermanos, yo sé que es difícil esto y yo he visto casos de gente muy sincera, pero pastor, está sufriendo mucho mi ser querido. ¿No le parece justo que mejor acabe con el sufrimiento? Y con mucho amor lo digo esto, hermanos, ¿quiénes somos nosotros para decir cuál es el tipo de vida con exactitud que yo debo tener? O ¿quiénes somos para elegir si mi vida tiene o no calidad suficiente para ver si la mantengo o la corto? Porque yo no puedo hacer algo, no sé, por algún accidente entonces. ¿Quiere decir que yo ya no valgo la pena? ¿Quiere decir que yo ya no debo vivir? No. El ser humano sufre en este mundo, hermano. ¿Sabía eso, verdad? El ser humano sufre en este mundo. La vida está llena de pasajes que apuntan a eso. Un sufrimiento en Cristo y por Cristo. Si a mí me aborrecieron, a ustedes también, le dijo Jesucristo a sus apóstoles. Cuando llama a Pablo, a este he llamado para que me sirva. Muy bien, pero ¿qué más dice? Y le mostraré cuán necesario es que padezca a causa de mi nombre. Amados hermanos, el ser humano sufre en este mundo. Aún los cristianos no volamos en lomos de águila por encima del sufrimiento como hoy se predica en muchos lugares. No, mi hermano. El mundo os aborrecerá, sufrirás. Y sabes que, mi hermano, Dios utiliza muchas veces ese sufrimiento, aún de la enfermedad, aún del dolor, para provocar cosas que son de muchísimo más valor que la mera comodidad, o del estar libre de dolor o de problemas. Hechos 14:22 dice, cuando el texto habla de cómo infundimos aliento a un hermano, a los discípulos, dice, confirmando los ánimos de los discípulos. ¿Y qué le decimos? ¿Todo está bien? Dice, exhortándoles a que permanezcan en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Los que entienden esta perspectiva acerca del sufrimiento tratan de preservar la vida. Y yo sé, repito, que en este tipo de temas, hermanos, entra en juego aspectos emocionales, porque podemos estar tratando con un ser querido. Pero, hermano, hoy hay medicamentos que pueden aliviar la mayoría de dolores. Lo que no se puede, tal vez, sí, es volver al tipo de vida que tenía tal vez una persona que sufrió un accidente o una enfermedad terminal. Hermanos, para cerrar, estamos ante una problemática ética de dimensiones sumamente peligrosas. El declive
que hay cuando se irrespeta la vida, esa sociedad moralmente está en decadencia. Hermanos, si fácilmente aupamos el aborto, si fácilmente aupamos la eutanasia, todo lo demás que resta, que tiene una sociedad estable, también terminará corrompiéndose. Muchos aducen a la historia en 1 Samuel, al final, de la muerte de Saúl. He escuchado, pero ahí está, pastor, ¿no? Rápidamente, si tú lees en tu casa 1 Samuel, el 31, cuando acaba y cuando arranca 2 Samuel, vemos cómo muere Saúl, ¿verdad? Saúl en una batalla con los enemigos, con los paganos, ya estaba cercado, estaba herido. Él prefirió morir, le pide a su escudero, mátame. Prefiero morir en tu mano que en manos de sus paganos. Y muchos dicen, oye, está, pues mira, Saúl es un prototipo de una gente que en vez de sufrir, prefiere ser asistido a su muerte. ¿Qué ocurrió? Murió Saúl. Pero si tú dejas la historia ahí, podrías pensar que la Biblia, en cierta forma, autoriza o avala eso. Pero ¿cómo inicia 2 Samuel? David manda llamar a un joven, el que había cometido el acto contra Saúl. ¿Y qué le pregunta? Oye, ¿cómo sabes tú que Saúl murió? Ah, es que yo lo maté. Es que él me pidió a mí que lo mate, porque no quería sufrir. ¿Qué hizo David? ¿Qué dice la Biblia? Inspirada por el Espíritu Santo para que veamos en ella la cosmovisión acerca de la vida, David no lo aplaudió. David le dijo, eres un pecador. ¿Cómo osaste sin temor a atentar contra la vida del ungido de Dios? Y lo mandó a matar. Hermanos, la Biblia valora la vida. Así que, hermanos, Dios puede usar la aflicción, puede usar aún el dolor de un ser humano, de un familiar en dolor. Hermanos, ¿no es cierto que hay personas que han conocido la gracia de Dios en medio de una vida de dolor? ¿No es verdad eso? ¿O no es verdad que pocos han conocido su gracia salvadora en su lecho de muerte? Hermanos, cuando lleguemos a la eternidad, sabremos muchas cosas acerca de esto. Cómo ayudó esta postración a mi pariente a que se acerque a Dios. Pero mientras estemos en la vida, en esta vida, hay que valorar la vida. Así que, ¿cómo ves tú la muerte? Esa es la clave, hermanos, para dar una respuesta correcta. La Biblia dice que la muerte es un enemigo. Es un juicio por el pecado. Sin embargo, nos mueve a combatirla con esperanza, con valentía, porque ya Dios le quitó ese aguijón. Y lo que espera el creyente al cerrar sus ojos en esta vida es abrirlas en la gloria, mirando a su Señor, a su Salvador, disfrutando de la comunión con su Dios para siempre. Pero no así es la muerte del incrédulo. Si alguien me escucha que no es creyente, ese no es la esperanza del incrédulo. El único refugio veraz, sostenible y seguro es Cristo. Así que, hermano, espero al menos haber puesto en el tapete del debate estos dos temas. Son muchos más. Hay un montón de ideologías que están atacando hoy en día de forma soterrada, pero he preferido tocar estos dos puntos porque poco y nada se habla de esto. Hermano, Dios te bendiga mucho y que haya sido un poco de beneficio para tu vida. Saludos, hermanos. Dios te bendiga.